¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha. Ok. Vamos a empezar la clase. La clase de hoy es ACV. Es una clase más bien general porque es imposible hablar con muchos detalles de algo que incluye tantas cosas. Vamos a hablar un poquito de todos los tipos o de los tres tipos principales de accidentes cerebrovasculares. Un ratito, ahí está. Bueno, si tenemos un paciente que viene a la urgencia con un déficit neurológico focal, es decir, una monoparesia, monoplegia, hemiparesia, que empezó agudamente, o sea, de golpe, que tuvo o no tuvo pérdida de conocimiento previo o algún episodio convulsivo, tenemos que ver si convulsionó realmente o si es probable que sea de una causa vascular. Si es que convulsionó, también puede ser de una causa vascular, pero una convulsión puede ser por una causa metabólica o por un tumor, no necesariamente implica un ACV. Entonces, el 5% de los déficits neurológicos focales se deben a convulsiones de otras causas no vasculares o a tumores. El 95% restante se debe a una causa vascular. Y dentro de lo que son las causas vasculares, tenemos que lo más frecuente es el ACV isquémico, en el 85% de los casos. Y el 15 al 30% corresponden a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Residentes de neurocirugía, nosotros creemos siempre que vemos mucha mayor proporción de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, pero es porque el isquémico no nos llaman, le llaman directamente al neurólogo. En proporción, 85% de ACVs isquémicos, 15 a 30 hemorrágicos. Y dentro de los hemorrágicos tenemos el 11% que puede ser de causa hipertensiva y la hemorragia y el 7% que puede llegar a ser una hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a empezar con lo que es el ACV isquémico. Isquemia, ¿sí? Es cuando falta riego sanguíneo o aporte sanguíneo a una zona determinada del cerebro. Si esa isquemia persiste en el tiempo, eso va a infartar. Si eso se reperfunde, eso puede no infartar. Entonces, isquemia no necesariamente es infarto. El accidente isquémico transitorio es una entidad en donde hay una disfunción transitoria, generalmente menor a 1 hora, pero se considera hasta 24 horas, de un déficit focal, cualquiera sea, que se recupera de forma espontánea. Pero es importante tener en cuenta esta entidad porque el 10 al 15% de los pacientes que tienen un accidente isquémico transitorio van a hacer un ACV isquémico después. Se dice que es frecuente que ocurra hasta los 3 meses posterior al accidente isquémico transitorio, pero las siguientes horas es lo más crítico. O sea, las horas próximas al accidente isquémico transitorio. Entonces, es para tener en cuenta este grupo de pacientes porque hay que iniciar un tratamiento como para prevenir un accidente cerebrovascular isquémico. El 50% de los que van a hacer un ACV isquémico va a ser dentro de las 48 horas, como estábamos diciendo. Ahora, el ACV isquémico, sabemos, es el ACV, el accidente cerebrovascular más frecuente y puede ser multifactorial. Tenemos el aterosclerótico, que va a ser el 20% de los casos. La embolia con un origen identificado. Embolia significa que un trombo de algún lugar viajó por el torrente sanguíneo y terminó en el territorio vascular cerebral. Ayer vimos anatomía, vimos que la arteria carótida interna se bifurca en cerebral anterior, que es angulada, y arteria cerebral media, que es como el trayecto más recto de la carótida interna y que encima tiene una luz 2 veces el tamaño de la cerebral anterior. Entonces, los accidentes cerebrovasculares embólicos más frecuentes son en el territorio de la arteria cerebral media por una cuestión de dirección. Cuando hablamos de origen identificado, puede ser una embolia grasa, puede ser un émbolo de origen cardíaco, que puede ser una fibrilación auricular por un prolapso de la válvula mitral o por una arritmia que esté propiciando la formación de trombos que al salir
vamos a llamar y conocer como émbolos, ¿verdad? Puede ser también por una vasculopatía, el accidente isquémico. Vasculopatía puede ser inflamatoria o no inflamatoria, o sea que tenemos casos que son farmacológicas, o por herpes zóster, o la vasculopatía por lupus, esclerosis múltiple, entre otras. Coagulopatías también, por ejemplo, la púrpura trombótica trombocitopénica, o el lupus, o la artritis reumatoidea, que causan ciertas coagulopatías. Periparto es 5% y otras 35%. Entonces, la tomografía tiene una sensibilidad hasta el 82%. En la tomografía lo que vamos a ver es una hipodensidad, como se ve acá, a izquierda. La tomografía siempre es cruzada. Esto es lado derecho, esto es izquierdo, salvo que la referencia del centro te diga que acá te pongan una letra, ¿verdad? Indicando que es derecho o izquierdo. Si no dice nada, interpretamos como que esto es lado izquierdo y esto es lado derecho. Entonces, una hipodensidad, que significa más hipodenso, más oscuro que el parénquima normal, es lo típico del ACV isquémico. Sería más negro, groseramente hablando. Ahora también podemos ver una pérdida de la alternancia en la densidad, porque si vemos bien, la corteza tiene una densidad distinta a la sustancia blanca que está abajo. Esto es corteza, es un poquito más denso que la sustancia blanca que está abajo, que es un poquito más hipodensa. Entonces hay una pérdida de la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. También hay disminución de surcos en la zona del edema. Estas rayitas que vemos acá negras son los surcos corticales, esos se van a borrar en donde está la isquemia. Y podemos tener el signo de la cuerda, que es la arteria cerebral media hiperdensa. Voy a correr un poco acá el cuadrito. Bueno, ahí se ve la arteria cerebral media hiperdensa, que es esto que está acá, que se llama signo de la cuerda. Y eso es la arteria trombosada, básicamente. O sea que la arteria está taponada y por ende no llega sangre al territorio distal. Vimos ayer, ¿verdad? Que si una rama de la arteria cerebral media se tapa, tiene un trombo adentro o lo que fuese, otra rama podría abarcar su territorio, que es parte de la generosidad de los territorios vasculares dentro del cerebro, en donde para tratar de abastecer las necesidades del parénquima, una suple la función de la otra cuando por alguna causa se ve comprometida. Pero cuando son cuadros tan agudos no da tiempo a esas compensaciones. Entonces ahí ocurre lo que estamos mostrando, que son cuadros isquémicos. El problema de la tomografía en el ACV isquémico es que el cambio en la imagen no es inmediato. Como vemos, este es un paciente que pudo haber venido con una hemiplegia derecha de 3 horas de evolución, como dice ahí el cuadro. Llegó, se le pidió la tomografía y la tomografía es normal. Eso no descarta un ACV isquémico, porque la isquemia empieza a verse después de las 12 horas. Como ven, a las 9 horas, apenita con imaginación se ve una hipodensidad acá, y al tercer día realmente esto ya se iba a ver a las 48 horas o a las 24, pero como muestra acá, al tercer día está bien delimitada la zona de isquemia. Podemos pedir también una resonancia, en donde la resonancia en fase aguda tiene mayor sensibilidad que la tomografía. Eso significa, el paciente vino con 3 horas de evolución, su tomografía es normal, pero si yo quiero realmente saber si está haciendo un cuadro isquémico o si su déficit es por alguna otra causa, tengo que hacerle una resonancia, porque va a permitir hacer el diagnóstico, y al hacer el diagnóstico vamos a poder implementar el tratamiento. Los neurocirujanos no tratamos el ACV isquémico agudo pequeño, ¿verdad? Eso es más de neurología, pero se hace trombolíticos. Por eso que la resonancia es una herramienta muy importante. Y para nosotros los cirujanos tiene mayor relevancia en cuanto a ver la extensión del ACV isquémico.
porque si estamos frente a un ACV isquémico maligno que abarca más de 2 territorios de la cerebral media, como vamos a ver más adelante, entonces si eso ya corroboramos con una resonancia en una fase aguda, significa que el paciente va a empeorar categóricamente. Si ya es maligno desde el comienzo, va a deteriorar clínicamente, entonces nosotros hacemos lo que es la craniectomía descompresiva profiláctica, que no es algo que se aplica en todos los centros, pero es algo que nosotros pusimos en nuestro protocolo. Nuestro protocolo ACV maligna dice, si hay una extensión mayor al 70% del territorio de la arteria cerebral media con un desvío de línea media importante, independientemente del grado del paciente, y por supuesto teniendo en cuenta unos criterios de exclusión como la edad, comorbilidad, etcétera, el paciente va a una craniectomía descompresiva, por eso que la resonancia es fundamental. Acá vemos, por ejemplo, una tomografía simple de cráneo en donde no se ve nada, pero en la resonancia se ve una restricción a la difusión acá. Lo mismo acá en estas zonas. Es un aumento de la intensidad de la señal en difusión, habla de restricción a la difusión, y el ACV isquémico restringe a la difusión en la fase aguda por el edema citotóxico. Vemos acá también tomografía normal y sin embargo en la resonancia se ven múltiples áreas de restricción a la señal. Estábamos hablando ayer de los territorios vasculares que sabemos que están bien determinados. Entonces, tenemos acá el territorio de, me gustaría poder preguntarle que me respondan, pero por una cuestión de que no están con su micrófono activado no van a poder responder. Pero esta es la arteria, el territorio de la arteria coroidea. La arteria coroidea dijimos que es la tercera rama de la carótida interna supraclinoidea. La carótida interna supraclinoidea tenía las ramas oftálmica, comunicante y coroidea, que son las más importantes, y el territorio de la coroidea era brazo posterior de la cápsula interna, región periventricular del tercer ventrículo, amígdala. Y al ver acá el territorio vascular, vemos también en la resonancia áreas de restricción de la señal. Este es el caso de un paciente de 56 años que había entrado con una hemiplegia brachiocrural izquierda y una hemianopsia homónima. ¿Por qué pasa eso? Porque afecta el brazo posterior de la cápsula interna y también áreas del tracto óptico. Siempre que tenemos isquemia va a respetar territorios vasculares, por eso es importante saber, tener ese concepto bien guardado a la hora de hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, los gliomas, que son los tumores primarios más frecuentes del parénquima cerebral, también se ven hipodensos en la tomografía. Cierto que cambia las características del edema. Los tumores, por ejemplo, tienen un edema que se llaman dedos de guante, que vamos a ver en algún momento. El ACV isquémico no tiene ese edema, tiene un edema más homogéneo. Pero lo que es más importante es que los tumores no van a respetar territorios vasculares. Las infecciones difícilmente respetan territorios vasculares. Ahora, el ACV isquémico va a respetar así, como si fuese que con una regla marcaste. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, si tenemos un ACV isquémico en esa zona, vamos a ver la restricción de la señal en esa zona. Estoy mostrando casos de resonancia porque no es lo que tenemos grabado en la mente. Siempre pedimos tomografía porque es el método más accesible, es lo que tenemos con mayor practicidad. En la tomografía la lesión se ve hipodensa, más oscura. Ahora, en cuadros agudos, vamos a ver restricción de la señal en la resonancia. Los ACV isquémicos en el territorio de la cerebral anterior son menos del 1% de los infartos. La mayoría son en el territorio de la arteria cerebral media, y ya saben por qué, por el diámetro y por la dirección de la arteria. Este es el territorio de la arteria cerebral media. Como dijimos, la arteria cerebral media irriga toda la cara superficial del cerebro, prácticamente toda, porque los 2 centímetros superiores está irrigada por la cerebral anterior, y también parte de la cara basal del frontal y del temporal, como se muestra ahí. Entonces, los infartos de la arteria cerebral media, hay varias clasificaciones. Una de ellas dice que pueden ser limitados, se refiere a un territorio, o sea, del tronco superior o del tronco inferior. Pueden ser grandes, abarcando los 2 troncos, o malignos, cuando también ya incluye, por ejemplo, las perforantes.
cuando teníamos un porcentaje importante del territorio de la cerebral media comprometida y un desvío de línea media por el edema, entonces ahí es que entramos los neuros y hacemos la craniectomía descompresiva. Cuando yo hablo de desvío de línea media, ¿qué significa? Que estas estructuras que están acá se edematizaron y están comprimiendo todo lo que es el parénquima de este lado y empujando hacia el otro lado. El septum pellucidum, que es una estructura de la línea media, y la fisura interhemisférica tienen que coincidir con la línea media del hueso. Si al trazar una línea por la estructura del parénquima, esta está desplazada y no coincide con la línea media del cráneo, entonces ahí tenemos un efecto de masa importante. Eso se aplica para todo, para tumor, para hematoma, intraparenquimatoso, para CV isquémico, para sudural, para epidural, siempre vemos dónde está la línea media. Esta es nuestra línea media y acá no se ve el cráneo porque es resonancia, pero tendría que coincidir. Si esto está acá movido, entonces ahí hay un problema. En realidad, la lesión está acá, entonces la línea media se va a desplazar hacia allá, ¿sí? Porque si acá se hincha, comprime y se desvía hacia el otro lado. Acá vemos que está comprometido solo una rama de la cerebral media. Y acá vemos cómo está comprometida la cerebral media, si vemos bien hipodenso, vemos una ausencia de la fisura silviana, acá está la fisura silviana izquierda, del lado derecho no vemos surcos tampoco, no vemos diferenciación entre sustancia, o sea, entre lo que es la corteza y la sustancia blanca. Acá vemos que el territorio tiene forma de cuña, eso es frecuente también, y está afectando lo que ya sería las perforantes también, ya lo que se iba al núcleo caudado, etc. Y acá también vemos el territorio de la cerebral media afectada. Entonces también podemos tener infartos en múltiples territorios vasculares y ahí hay que buscar una causa embólica. Vemos acá territorio de la cerebral media, acá territorio de la cerebral posterior, acá circulación posterior. Los infartos de la pica. La pica era la arteria cerebelosa posterior-inferior, era rama de la arteria vertebral y en la clase ayer vimos que irrigaba la cara suboccipital del cerebelo, también parte del tronco. Entonces acá tenemos un infarto de la arteria, de la zona suboccipital del cerebelo y parte lateral del bulbo. Vemos que nuestra vertebral del lado izquierdo no se ve prácticamente. Entonces podemos hablar de que tenemos, si es que el paciente tiene los signos clínicos, un síndrome de Wallenberg que vamos a ver más adelante. Aclaro de vuelta, el síndrome de Wallenberg es algo clínico, no imaginológico. Yo digo nada más que estas imágenes son compatibles si es que el paciente desarrolló el síndrome. Y se llama síndrome vulvar lateral y se da por afectación de la arteria cerebelosa posterior inferior o de la arteria vertebral. Acá tenemos un infarto de la cara tentorial del cerebelo, acá también se ve lo mismo, acá se revé, sabemos que la arteria cerebelosa superior era la segunda rama de la arteria basilar que salía por debajo de la cerebral posterior. Dijimos que estaba el tercer par en el medio, la cerebral posterior arriba, la cerebelosa superior abajo. Entonces acá que vemos nuestra arteria vertebral derecha, vertebral izquierda, se unen. Si yo veo que acá se unen, supongo que acá está el surco bulbopontino, aunque no estoy viendo el tronco, eso es por reparos anatómicos. Acá veo la basilar y acá veo la bifurcación de la basilar. Acá veo la cerebral posterior de un lado, la cerebral posterior del otro. Acá veo la cerebelosa superior de un lado y acá prácticamente no se ve la cerebelosa del otro lado, la cerebelosa superior. Y esa es la zona del infarto. Sabemos que acá está el tercer par. O sea que si acá yo veo que acá tenemos un aneurisma, si bien no es frecuente, entonces yo puedo tener un paciente que tenga una anisocoria por una compresión del tercer par. ¿Qué quiero decirles con esto? Que aunque el tercer par no se esté viendo en esta resonancia, nosotros sabemos que está justamente acá. Bueno, entonces acá estamos en el síndrome de Wallenberg, que yo les había contado que es un signo clínico que acompaña a lo que sería el síndrome vulvar lateral, que se da por un infarto del territorio de la vertebral o de la cerebelosa posterior inferior.
afecta a varias estructuras, como los núcleos vestibulares, por lo que el paciente puede tener mareos, hipoacusia, náusea, vómito. También afecta los núcleos, el núcleo ambiguo, entonces el paciente puede tener disartria, dificultad para tragar. Afecta el trigémino, entonces puedo tener dolor facial o hipoestesia. También afecta el eje espinotalámico lateral. Todo lo que es lateral, no tenemos afectación motora como tal, porque no afecta la zona anterior donde están las pirámides. Entonces vamos a tener signos, tanto faciales como del cuerpo, sensitivos y de coordinación, porque se acompaña a un síndrome cerebeloso, pero no vamos a tener algo motor como tal. El síndrome de Weber se da también por infarto de las perforantes que salen de la basilar. Sabemos que acá está la basilar, no le vemos, pero sabemos que la basilar está en el surco de la basilar que está en la cara anterior del puente y que generalmente se bifurca en la cisterna interpeduncular, y acá están los pedúnculos. Entonces las perforantes que salen de la basilar irrigan esta zona. Es un tercer par y un déficit motor, netamente motor, contralateral. Ahora, infarto de la arteria cerebral posterior. Los infartos de la arteria cerebral posterior, como se ve acá súper bien, están hiperintensos acá en la resonancia y suelen manifestarse con déficit visuales. Los síndromes clínicos justamente vamos a ver esta semana, por eso en este orden. Vimos primero todo lo que es anatomía, una vez más, ahora patología y después cómo eso se manifiesta en la práctica diaria, ¿verdad? Este es un cerebro que fue a una descompresiva a un paciente. Realmente no es lo clásico que se vea de este color, la isquemia. La isquemia es un cerebro pálido que tiene una disminución de estos vasitos corticales y que no late, prácticamente no late. Ahora, este encima tenía un componente hemorrágico. Cuando tenemos un parénquima muy un corazón, ahí me encantó. Bueno, cuando tenemos un parénquima que tiene una isquemia muy importante, al descomprimir puede hacer una cierta transformación hemorrágica. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste la craneectomía descompresiva? La craneectomía descompresiva es en retirar un flap óseo, frontal, parietal, parte del occipital y temporal sobre todo, para que el cerebro pueda hincharse y descomprimir y el paciente no enclave. Porque si nosotros no descomprimimos y tiene un desvío de línea media muy importante, ese cerebro va a estar cada vez más hinchado, va a estar comprometiendo la irrigación arterial del lado sano, porque si está todo apretado aumenta la presión intracraneana, entonces la sangre cuesta que irrigue bien. Tenemos que descomprimir también para liberar la fosa temporal y el temporal no se enclave, sino a través de la incisura tentorial. Eso con respecto al ACV isquémico. Entonces, ACV isquémico se da cuando no llega sangre suficiente a un territorio vascular y esa deficiencia en la irrigación persiste, entonces se instala el infarto. Si no, es solamente isquemia. El tratamiento es intentar reperfundir esa zona, que se hace con trombolíticos, y si no funciona eso y el ACV progresa, entonces podemos hacer una craniectomía descompresiva. No hablo del tratamiento endovascular porque no está accesible en nuestro medio. Pero también se puede hacer una trombectomía si es que vos ves el trombo o algo así, o hay distintos tipos de tratamiento endovascular que realmente no es mi área, entonces no me meto. Ahora, ACV hemorrágico. Si tenemos un paciente que llega a la urgencia con una presión sistólica mayor a 220, una cefalea intensa, que tuvo un deterioro neurológico agudo, ya sea en minutos u horas, y un déficit, entonces estamos ante un cuadro de probable accidente cerebrovascular hemorrágico, sobre todo por esa cifra hipertensiva. Entonces le pido una tomografía de cráneo simple. En la tomografía de cráneo simple no es como el ACV isquémico, que yo voy a tardar en encontrar un hallazgo. En el accidente cerebrovascular hemorrágico yo ya voy a ver la hemorragia en el momento que le haga. El 45 al 65% de las veces que tenemos un ACV hemorrágico es de causa hipertensiva. Ahora, también puede ser
por una angiopatía cerebral amiloidea, por malformaciones vasculares, tumor intracerebral, anticoagulantes, agentes trombolíticos, drogas y vasculitis. Y ahora vamos a desglosar un poquito cada una. La de causa hipertensiva se presenta generalmente en la edad media, se afecta más los ganglios de la base, ¿sí? 40-50% son acá centrales, 10 a 20% tálamo. El tálamo son estas estructuras que están, que forman la pared lateral del tercer ventrículo que estaría acá. 10 a 20% de las veces puede sangrar la sustancia blanca. La sustancia blanca es esto, acá se ve súper bien esa diferenciación que dijimos entre corteza y sustancia blanca más hipodensa. 5 a 10% de las veces puede estar en el cerebelo, ¿sí? Y menos del 5% de las veces, por suerte, solamente menos del 5% afecta al tronco. Es una imagen, un corte axial de tomografía, tenemos que ser ordenados también al interpretar la imagen, siempre decir qué corte estamos viendo y de qué estudio diagnóstico. Este es un corte axial de una tomografía simple de cráneo sin contraste, en donde vemos una imagen hiperdensa a nivel de los ganglios de la base, afecta la zona talámica y capsular del lado derecho, y tenemos también hemoventrículo. ¿Sí? Tenemos un nivel líquido acá, en el cuerno occipital del ventrículo lateral y también acá en el asta frontal. Acá tenemos un hematoma también, un corte axial de una tomografía simple de cráneo, en donde vemos una imagen hiperdensa paracapsular del lado izquierdo. Acá se ve también, acá se ve también. Acá tenemos una tomografía simple de cráneo, un corte axial, siempre siendo metódicos, en donde se ve una imagen hiperdensa a nivel de la cabeza del núcleo caudado y que se llama volcado, mal hablado, pero que tiene también hemoventrículo, sangre dentro del ventrículo. Esas son las características principales de lo que es el ACV hemorrágico hipertensivo. Entonces, isquemia, hipodenso en la tomografía, hemorragia hiperdensa en la tomografía. Ahora, las causas que no son la de causa hipertensiva pueden ser, dijimos, angiopatía cerebral amiloidea, que es el depósito de una proteína amiloide en las paredes vasculares. Esto generalmente se da en ancianos, es preferentemente lobar, no es de los ganglios de la base. Suelen ser recurrentes y en una tomografía vos ves que el paciente tiene varias lesiones antiguas en el cerebro. Por ejemplo, un hematoma frontal, pero ahora viene por un hematoma frontal, pero ves que ya tiene una secuela en el lóbulo temporal. O incluso tiene un hematoma más viejo temporal. Porque nosotros podemos saber la antigüedad del hematoma, no con días así exactos y horas, pero es más hiperdenso, lo que es más agudo. Y a medida que pasan los días, va disminuyendo la densidad de la sangre. También puede precipitarse los hematomas por angiopatía cerebral en casos de traumatismo, de neurocirugía o uso de anticoagulante. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente que en octubre del 2003 hizo este evento, abril 2004 hizo este evento, y en septiembre otros hematomas, ¿sí? Era un paciente de 78 años, así que va todo el cuadro con angiopatía amiloide. Las malformaciones vasculares. Tenemos que pensar que el paciente tiene una malformación vascular si tenemos un hematoma intracerebral en un paciente que no tiene un antecedente de hipertensión arterial, en un paciente que es joven, tiene menos de 40 años, generalmente son hematomas menores que los hipertensivos y a veces tienen un componente de hemorragia subaracnoidea. Acá, por ejemplo, tenemos un hematoma que no es la localización frecuente de un hematoma hipertensivo en un paciente joven y le hacemos una arteriografía y tenía una pequeña malformación en el territorio de lo que está, o sea, con una aferencia de la cerebral anterior. ¿Sí? Acá está la cerebral anterior rodeando el cuerpo calloso que no le vemos pero que sabemos que está ahí. Acá vemos un paciente que tiene una tomografía y en la tomografía simple de cráneo se ve acá una lesión isodensa, pero un poco distinta al parénquima que le rodea y que tiene en el centro una imagen hiperdensa, que si comparamos con el hueso es igual, o sea que podemos decir que es una calcificación dentro de la lesión. Este paciente vino con un episodio convulsivo. Entonces, vino 42 años con un episodio convulsivo sin un déficit focal,
¿sí? No tenía hemiparesia, no tenía hemiplegia, solamente antecedente convulsivo. Le hago la tomografía, tiene esta lesión isodensa con una calcificación interna, hiperdensa igual al hueso, tenemos que pensar calcificación, entonces yo tengo que descartar una malformación vascular. En este caso el paciente no sangró, no hizo una hemorragia, vino por convulsión y fue este hallazgo. Le hacemos la angioresonancia y vemos esta lesión que es compatible con una malformación arteriovenosa. A este paciente se le pide arteriografía después para llegar bien a ver la malformación y programar la cirugía. Otro caso ya. Tenemos un paciente que viene con esta tomografía. El paciente es un paciente de 56 años que vino con alteración del nivel de conciencia. Tuvo una pérdida de conocimiento y después se quedó así medio atontado. Entró Glasgow 14, vamos a decir, a la urgencia. Le hacemos la tomografía y vemos esto. Esto es la hemorragia subaracnoidea. Es otro tipo de evento hemorrágico, no es el hematoma intracerebral, aunque puede tener hematoma intracerebral. Esto es sangre en el espacio subaracnoideo. No es lo mismo sangre en el espacio subaracnoideo que es difuso que un hematoma localizado intraparenquimatoso. Acá vemos que tiene sangre en la fisura interhemisférica, también tiene sangre en la fisura. Y acá vemos que está dibujado todo lo que sería las cisternas de la base acá, y acá la cisterna peritroncal, y acá la fisura silviana. Cuando ven esta imagen, quiero que se imaginen todo lo que vimos. Acá estaría más o menos la cisterna carotidia con la carótida nervio óptico. Acá está nuestra fisura silviana, acá están los labios operculares de mi fisura silviana, acá está el tronco, acá están las cisternas peritroncales, que dijimos que eran crural, ambiens, cuadrigeminal. Y un poquito más arriba si veíamos, en el medio de lo que serían los pedúnculos mesencefálicos, la interpeduncular. Acá vemos el cuerno frontal del ventrículo lateral, acá vemos el tercer ventrículo, tálamo, que son las paredes laterales del tercer ventrículo. Cuando hablábamos de cuerno frontal del ventrículo lateral, dijimos que lateralmente estaba la cabeza del núcleo caudado, o sea que sabemos que acá está la cabeza del núcleo caudado. Cuando vimos endoscopía dijimos, cuidado con la endoscopía, que a nivel del foramen de Monro no hay nada que proteja o que separe la cápsula interna de lo que es el sistema ventricular. Y acá vemos como la cápsula interna que estaría acá está bien cerquita del foramen de Monro. Cuidado con lesionar esa zona porque está el facial. Bueno, entonces cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea tenemos la obligación de descartar un aneurisma cerebral. Hay hemorragias subaracnoideas espontáneas y están las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas. Eso excluyendo lo más frecuente que es HCA traumática. HCA es hemorragia subaracnoidea. Entonces, lo más frecuente cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea es pensar en trauma. Hay diferencias imagenológicas en la HCA traumática de espontánea, ¿sí? La traumática suele ser más cortical, ¿sí? No suele estar a nivel de la cisterna. Por ejemplo, voy a tener una HCA acá atrás o acá adelante, ¿sí? Esta es muy cisternal, interhemisférica y silviana, y acá cisterna en la base. Esto es, al ver, casi seguro una hemorragia subaracnoidea neurismática. Si ya descartamos trauma porque el paciente no tiene antecedente, no tiene estigmas faciales de trauma, y en la tomografía parece así muy aneurismática, entonces tengo que hacerle una arteriografía o un estudio vascular que puede ser angiotac o angioresonancia. De preferencia es arterio. La arterio es algo muy costoso e invasivo, entonces le sigue la angiotac en calidad. Y vemos acá que tenemos un aneurisma, ¿sí? Cerebral. Ahora vamos a llegar a aneurisma, vamos a hablar de eso, no se preocupen. Acá vemos otro paciente que vino con un episodio convulsivo, se hace una tomografía y se ve esta lesión que está acá. Esta lesión está paraclinoidea. Esta es la clinoides, esta es la silla turca. Entonces, paraclinoidea, ¿qué estaba cerca de la clinoides? La carótida. La carótida entrando a la cavidad craneal. Vemos que no tiene una densidad de sangre propiamente dicho, no es hiperdenso, pero es más denso que el parénquima. Entonces, esto era un aneurisma trombosado, un aneurisma gigante de la carótida, que se ve también ahí en la angioreso.
Bueno, la hemorragia intracerebral se hace diagnóstico radiológico primero. La TAC confirma el diagnóstico o excluye en un 100% de los casos. Eso estamos hablando de hematoma intracerebral. Olvídense de la hemorragia subaracnoidea de vuelta. Después vamos a entrar a lo que vamos a hematoma intraparenquimatoso. Entonces la TAC confirma en el 100% de los casos. Tenemos que medir el volumen. Entonces hacemos las 3 dimensiones, que serían A, B por C, dividido 2, ¿sí? Eso para saber el volumen del hematoma. Y controlar con las imágenes seriadas. La resonancia cerebral puede ayudar a ver la etiología. A veces los hematomas hay que hacer diagnóstico diferencial con tumores, porque hay tumores que sangran. Y cuando un tumor sangra, la tomografía es bastante confusa. No siempre es fácil decir, esto es un hematoma normal o esto es un hematoma que tiene una lesión abajo. Cuando hablamos de lesión abajo puede ser una malformación arteriovenosa o un tumor. Y dentro de los tumores hay tumores primarios que sangran, que el más frecuente es el glioblastoma, y hay metástasis que sangran, como el melanoma, el carcinoma renal, entonces el coriocarcinoma, son tumores que van al cerebro y que tienen evento hemorrágico. Entonces al ver vos tenés que diferenciar si era solo una hemorragia o si una lesión tumoral que sangró. ¿Cuándo se coloca DVE y qué es DVE? DVE es derivación ventricular externa o también llamado catéter de PIC. El catéter de PIC es un catéter que nosotros introducimos al sistema ventricular, o sea, a la cavidad ventricular. Y eso sirve para conectar con un monitor y medir la presión intracraneana, ¿sí? Uno del catéter, medir la presión intracraneana. 2, drenar el líquido cefalorraquídeo. ¿Perdón? Ahí alguien habló, no sé si se le escapó, si quiso preguntar algo. Entonces, el catéter de PIC sirve para medir la presión intracraneana, drenar líquido cefalorraquídeo, que en caso de que tengamos líquido con sangre dentro del ventrículo, que es hemoventrículo, podemos drenar la sangre ventricular. Y 3, también sirve para la administración de medicamentos. Es un pantallazo del catéter. El catéter, ¿cómo se coloca? Nosotros tenemos colocadores profesionales de catéter, ¿verdad? Ahora son Kevin e Ítalo, no sé si están por ahí, que es una trepanación que se hace a nivel del punto de Kocher, que es por delante de la sutura coronal, lateral a la línea media, se hace un orificio de trepanación, una pequeña durotomía y ahí se introduce el catéter. Sabemos que estamos en el ventrículo porque sale el SR. Ese catéter se deja ahí y se conecta con una bolsita. Se conecta al monitor para saber la presión intracraneana. Entonces, ¿cuándo vamos a colocar catéter? Vamos a colocar cuando tenemos un paciente con un Glasgow menor a 8. Glasgow es una escala que se hizo en trauma para medir el nivel de conciencia, que va del 3 al 15, eso todos tienen que manejar súper bien. Glasgow menor a 8 ya es un paciente en coma. Cuando hay evidencia clínica de herniación transtentorial, por ejemplo, una anisocoria o una postura de descerebración, o cuando tenemos hidrocefalia o hemorragia intraventricular significativa. Estas son las 3 indicaciones de catéter y vamos a explicar por qué. Si yo tengo un paciente, uno de ustedes, a ustedes mismos, a cada uno que está ahí por ahí, yo le estoy hablando. Ustedes tienen un hematoma cerebral. Entonces, si ustedes me están hablando y están incluso escuchando esta clase con su ACV, yo no estoy tan preocupada porque yo puedo basarme en el nivel de conciencia que tienen ustedes para saber qué está pasando adentro. Si siguen mirando la clase, si siguen participando, si siguen mensajeando en paralelo mientras, entonces yo sé que su hematoma está ahí, está tranquilo, no aumentó, no se hinchó demasiado, está todo bien. Ahora, si uno de ustedes entra en coma, evidentemente algo pasó. Entonces yo le hago la tomografía, ¿sí? En la tomografía se ve que tengo el cerebro más hinchado alrededor del hematoma. Todavía no necesito ni drenar el hematoma ni descomprimir. Pero yo no me voy a quedar tranquila porque ustedes no me van a poder avisar si están peor, si ya están en coma. Entonces, ¿cuál es mi parámetro para controlar un paciente que ya está sin un nivel de conciencia evaluable? Ahí entra el catéter. Entonces, si yo tengo un Glasgow aceptable en donde puedo evaluar al paciente neurológicamente para ver la evolución del hematoma, no necesito catéter. Ahora, si yo tengo un paciente en coma
en donde yo no tengo un sensorio del paciente, o no le voy a poder hacer un examen físico neurológico en donde él no me va a colaborar como para aportar datos, entonces yo no voy a estar tranquila si no le coloco un catéter de PIC. Y ese catéter de PIC me va a medir la presión. Si yo tengo una presión intracraneana por debajo de 18 milímetros de mercurio, estamos más o menos tranquilos. Por arriba de 20, patológico, ¿sí? Entonces, yo abro mi catéter que tiene una llave de 3 vías. Yo abro mi catéter y ahí dreno líquido, porque la punta del catéter está dentro del ventrículo. Entonces yo dreno el líquido cefalorraquídeo, cierro y miro de vuelta cuánto marca ahora. Si marca 15, que es lo normal, entonces funcionó mi medida. Si yo cierro y vuelve a marcar alto, 24, o bajó a 15, pero en menos de un minuto está 24 de vuelta, entonces significa que mi drenaje LSR no es suficiente, que la presión intracraneana está aumentada, entonces que ese paciente tuvo un nuevo evento, que puede ser un aumento del sangrado, un aumento del edema, una isquemia o lo que fuese, entonces yo tengo que hacerle una tomografía para ver qué fue lo que pasó y después a quirófano para una cranectomía descompresiva, drenaje de hematoma o lo que sea que haya pasado. Si tengo hidrocefalia, no necesito esperar que el paciente deteriore, obviamente. Si la sangre taponó el ventrículo o el hematoma comprimió desde afuera del ventrículo y tapó en algún punto, y el paciente está acumulando líquido cefalorraquídeo, que se llama hidrocefalia, entonces yo no necesito esperar que el paciente entre en coma. A ese ya le pongo nomás su catéter. Y en ese caso el catéter tiene que estar abierto. No como el paciente que está en coma. El paciente que está en coma y yo le puse catéter, yo dejo el catéter cerrado para monitorizar la presión intracraneana. Si la presión intracraneana aumenta, ahí abro, dreno y cierro de vuelta para ver la presión intracraneana, porque a ese paciente yo le puse ese catéter para medir la presión y tener eso como parámetro de qué está pasando. Al paciente que tiene hidrocefalia, yo le puse el catéter para drenar el líquido. Entonces no me sirve de nada el catéter si yo le coloqué y no dejé abierto, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuándo yo dreno un hematoma? En la fosa posterior, o sea, cerebelo, un hematoma se drena cuando tiene más de 3 centímetros. Si se acompaña de deterioro neurológico, compresión de tronco o hidrocefalia. La cirugía es una craneectomía de fosa posterior, drenaje del hematoma, aspiramos el hematoma y colocación de catéter para medir la presión intracraneana. No es solamente colocación de catéter, porque ahí podemos tener un evento que se llama herniación transtentorial ascendente. Entonces, si mi presión dentro de la fosa posterior está aumentada por un edema cerebeloso, y yo le pongo un catéter y disminuye la presión en el componente supratentorial al drenar líquido, podemos tener una herniación ascendente, que no es lo que suele ocurrir, pero es lo que puede pasar si yo pongo un catéter y no descomprimo mi fosa posterior. Las hemorragias lobares se operan cuando tienen una profundidad menor a 1 centímetro de la superficie cortical, o cuando ya es muy extensa, una profunda muy extensa, que tiene mucho efecto de masa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lobar, una hemorragia lobar muy profunda, no voy a entrar a drenar porque voy a tener que lesionar mucha corteza para poder drenar ese hematoma. Acá, por ejemplo, tengo un hematoma frontal lobar izquierdo, bien cortical. Este se va a beneficiar con una cirugía porque yo no tengo que lesionar corteza para drenar el hematoma. Acá tenemos lo que era nuestra línea media. Esta es la línea media del cráneo, la que ven acá. Y esta es la línea media del cerebro. Acá está septum pellucidum y toda la estructura de la línea media. Este hematoma desplazó la línea media del cerebro, ¿sí? Tiene 12 milímetros de desvío, entonces este paciente va para cirugía. En la cirugía se vio que el cerebro estaba muy hinchado y ya se notaba la zona del hematoma, entonces hicimos una pequeña corticotomía y acá se ve cómo está el cerebro súper normal alrededor, una corticotomía pequeña y aspirábamos el hematoma, ¿sí? Entonces, en muchos casos, los hematomas supratentoriales no se sabe hasta qué punto ayuda la cirugía. La política de un drenaje precoz del hematoma no tiene un beneficio. Incluso se dice que antes de las 6 horas, o sea, en las primeras 6 horas del evento, el hematoma sigue sangrando, entonces no conviene drenar.
Y en caso de hematomas cerebelares, la colocación de una DBE como única instancia se considera insuficiente, que es lo que estábamos diciendo. Si a un paciente que tiene un hematoma de fosa posterior mayor a 3 centímetros con efecto de masa, etcétera, vos solamente le pones catéter, no solucionás la causa y podés agravar haciendo una herniación ascendente. La craniectomía descompresiva disminuye la mortalidad en caso de pacientes con glaucoma menor a 8, hematomas muy grandes y desvío de línea media. Pero no sabemos hasta qué punto realmente mejora la calidad de vida. Sin embargo, no estoy segura si vi su nombre, pero esto es lo que dice la literatura. Ahora, nosotros tenemos muchísimos pacientes que vienen con Glasgow menor a 8, hematomas muy extensos, en donde vos haces una cranectomía descompresiva, drenás el hematoma y después el paciente realmente se recupera. Incluso, a modo anecdótico, tenemos un caso de una paciente, una paciente joven, que vino con un hematoma, un efecto de masa muy importante, vino con un Glasgow prácticamente 3, que es el Glasgow más bajo, no hay Glasgow menor a 3, ya es un coma absoluto, ¿sí? Tenía midriasis bilateral, pero tenía esa midriasis bilateral de muy poco tiempo de evolución. Midriasis bilateral es un signo en un paciente comatoso, como vimos, un signo de gravedad extrema, ya hay disfunción de tronco. Entonces probablemente esa paciente ya enclavó, ¿sí? Ya tuvo su herniación, y sin embargo nosotros, por la edad y por el contexto, hicimos una craniotomía descompresiva, drenaje, y bueno, resultó que era la mamá de una estudiante de medicina que suele participar de las clases, así que en honor a ella también comparto esto. Tenía una criatura chiquita, cuando entramos a quirófano era yo de cirujana, mis 2 residentes mujeres creo que estaban, estaba la instrumentadora que era mujer, anestesióloga eran 2 mujeres, circulante eran 2 mujeres, era un quirófano súper estrogénico, y la paciente estaba, como estaba amamantando, tenía pérdida de leche en el acto operatorio, así antes de cubrirle veíamos la leche en la mama. Y nosotros pusimos toda la garra, toda la velocidad, hicimos lo más rápido que pudimos, lo mejor que pudimos. Hasta ahora la estudiante de medicina nos manda fotos de su mamá que ya camina, se comunica bien, pasó hace poco el cumpleaños de la hija chiquita. Entonces, en moraleja, los casos no son solamente, ¿sí? Yo siempre digo, a alguien y estará la mamá de una que puede ser cualquiera de nosotros. Y cuando recibimos casos con esta patología, ya sea severo isquémico o hemorrágico, muchas veces desmotiva, porque no todos mejoran. Entonces, a veces uno ve otro más que se va a quedar enganchado al respirador, o otro más que no se va a despertar, entonces no le pones toda la garra a medida que pasa el tiempo. Cuando sos joven, vos peleas por todo. Cuando sos residente joven, si es que entraste con todas las pilas, está también el que entra y empieza ya por abajo. Pero lo habitual es que después uno no le dé tanta importancia a este tipo de pacientes, y eso es lo que tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que acostumbrarnos a que cada paciente, independientemente de la patología, de la gravedad, merezca toda nuestra atención, todo nuestro esmero y todo nuestro esfuerzo. Porque para nosotros es un caso más no más, pero para alguien ese es su mamá, su papá, su hermano, su novio, lo que fuese. Bueno, hemorragia subaracnoidea. Y esta es la diversión de muchos de mis servicios. Acá nosotros vemos un parénquima, en donde el cerebro siempre es blanquito y se ven unas arañitas que son los vasos. Acá, sin embargo, está todo rojo. Eso es porque la sangre llenó el espacio subaracnoideo. Se ve así, realmente esto es feo, entre comillas, pero es hermoso a la vez, ¿verdad? Lo que una patología puede hacerle a nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro puede a veces funcionar ante esta circunstancia y a veces no funciona bien ante esta circunstancia y se complica y hace espasmo, infarto, edema, etc. Esta es la diferencia de un parénquima normal. Ven todo lindo con nuestras arañitas vasculares, nuestras fisuras silvianas. Desastre, todo oscuro, ¿verdad? Pero, como les digo, lindo igual, el que me hizo el corazón ahí se lució
ese corazón amarillo aparece en los buenos momentos. Apareció en el ACV isquémico que se veía re lindo, apareció ahora también re lindo, así oportuno, me gusta él no sé quién está haciendo. Bueno, entonces la hemorragia subaracnoidea a causa del 1% de las cefaleas, el 7% de los accidentes cerebrovasculares, el 12% de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea fallecen antes de llegar al hospital, ¿sí? Muchos de esos pacientes que no se despiertan o que se le encontraron muertos, cosas así, pueden haber tenido hemorragia subaracnoidea porque el 12% muere antes de llegar al hospital. Un cuarto de los pacientes que fallecen a pesar de haber recibido el tratamiento, o sea que vuelve a ser lo mejor de lo mejor y fallecen igual. Y la mitad de los sobrevivientes tienen algún grado de secuela neurológica. ¿Qué significa eso? Que esta patología de entrada es grave, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser siempre sinceros con la familia y con el paciente para no crear falsas expectativas y porque hay que moverse mucho. En el sistema público hay que moverse mucho para agarrarle a tiempo a esta patología. Es una patología que tiene días. ¿Qué significa que tiene días? Que el día 1 de tu sangrado es el día 1 de evento, ¿sí? Hasta el día 3 se puede operar en lo que se llama fase aguda. A partir del día 4, el paciente entra en un periodo de espasmo, ¿sí? Que va más o menos hasta el día 15, antes se decía 21, hasta el día 21 puede haber espasmo, pero a partir del día 15 la posibilidad de espasmo empieza a disminuir. Entonces, cuando estamos saliendo de la fase de espasmo, recién se puede volver a operar en lo que sería ya la fase tardía. En este periodo de tiempo de espasmo, porque acá tenemos fase aguda del día 1 al día 3, se puede operar. Día 4 a día 15, fase de espasmo, hasta el 21 llega el espasmo, digo 15 porque a partir de ahí disminuye el riesgo, ahí no se puede operar porque si va un parénquima que está en una fase de espasmo, le toca, va a hacer espasmo en la arteria y vamos a empeorar el pronóstico. Y después llega la fase tardía y en fase tardía disminuyó el riesgo de espasmo y ahí se puede operar de vuelta. El problema es que en esta fase de espasmo que no se operó, el paciente al tener un aneurisma roto que no operamos puede volver a sangrar y que la terapia para disminuir el riesgo de espasmo no le podemos aplicar porque va a aumentar ese riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que es terapia? ¿Qué es lo que es sangrado? ¿Qué es lo que es espasmo? Vamos a empezar. El aneurisma, entonces, para los que no saben, es una dilatación arterial. Eso se rompe y causa la hemorragia subaracnoidea. Pero no es que eso se rompe y desaparece, explotó el globo y no hay más globo. No, eso desaparece y el cuerpo tapona otra vez el aneurisma. Pero ese tapón no tiene la misma dureza que la pared, queda más frágil. Entonces, ante el primer evento que haga el paciente, ya sea toser, estornudar, intentar defecar, cualquier valsalva va a destapar el taponcito ese que taponó el agujero y va a volver a sangrar. Y la mortalidad del resangrado es altísima. Si todo este cuadro que ven acá es del primer sangrado, si el aneurisma resangra, es todo mucho peor. Entonces, bueno, sabemos que el aneurisma es esto, es la dilatación de una arteria que se ve en las zonas de flujo turbulento, generalmente después de las bifurcaciones. Acá tenemos una bifurcación y justamente en la bifurcación, como la sangre choca por ahí, choca por ahí, choca por ahí, se debilita la pared y se forma el aneurisma. Si acá se rompe, ocurre la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos todas las arterias, entonces sabemos que podemos tener aneurisma en el segmento comunicante de la carótida interna, en la bifurcación de la carótida interna, en la comunicante anterior, en todo el trayecto de la cerebral anterior, en la bifurcación de la cerebral media. Ya le conocen a las arterias con nombre y apellido. Es más frecuente en Finlandia y Japón, es más frecuente en las mujeres y en mayores de 50 años. Como factores de riesgo de hemorragia subaracnoidea tenemos la hipertensión, fumar, algunos síndromes genéticos como por ejemplo síndrome de Marfan o familiares de primer grado con aneurisma. Se presenta como cefalea, el 80% de los pacientes tienen una cefalea que es muy fuerte, que en los libros dice la cefalea más fuerte de su vida y realmente el paciente te dice eso, es la cefalea más fuerte que tuve en mi vida, nunca tuve una cefalea así, al punto que una vez me llamé a mi papá, me dijo, me duele mucho la cabeza, es la cefalea más fuerte de mi vida y yo ya activé el código rojo en todos los hospitales de Paraguay, más o menos porque dije, Dios mío, mi papá tiene una hemorragia subaracnoidea ahora, así que
Hay que tener cuidado cuando los pacientes te dicen eso, también ver el contexto, pero bueno, asusta. El día del 43% tiene cefalea centinela. La cefalea centinela es una cefalea que avisa que va a venir un HCA. Y se da por un aumento del tamaño del aneurisma, por un sangrado dentro de la pared del aneurisma o por un pequeño sangradito que nos lleva a hacer un cuadro del todo manifiesto y se presenta solo con una cefalea centinela. Puede manifestarse el 20% de las veces con convulsiones y hasta el 3% de los casos pueden presentarse como un ACV isquémico. Tenemos cuando el paciente entra, evaluamos su Glasgow y también la escala de Hanny-Hess, en donde tenemos 5 grados. Uno es el paciente asintomático, que está súper bien, con leve rigidez de nuca, y el paciente con Hanny-Hess 5 ya es un paciente en coma o postura de descerebración. No les voy a explicar todos los grados, pero es sumamente importante, al punto que este va a ser el apellido del paciente más o menos. Paciente fulano de tal, de tantos años, en su día tal de evento, Hanny-Hess tanto. Siempre Hanny-Hess está al lado del nombre del paciente. Entonces tenemos ciertas particularidades como estuvimos hablando. Y acá está la imagen preferida, ¿sí? El corazón amarillito, ahí falta. Este es el nervio óptico. Inferolateral al nervio óptico tenemos la carótida interna. Inferolateral a la carótida interna tenemos acá el tercer par. Acá tenemos nuestra carótida interna que se bifurcó en cerebral anterior, que está arriba del quiasma, y cerebral media que está viniendo a nuestra fisura. Antes de subir acá, siendo todavía carótida interna, hace este globito. Y este es el aneurisma comunicante posterior. Y este aneurisma comunicante posterior está justo arriba del tercer par, que es el motor ocular común, que es el que eleva el párpado y el que controla el movimiento de la pupila. Ahí está, súper. Entonces, este paciente hizo ptosis y midriasis. Está Glasgow 15, está blando, está lúcido. Entonces ahí vemos que no es un paciente que están clavando, pero hay que hacerle un arterio o un angiotac porque probablemente tenga este aneurisma que acá vemos. Este es otro caso, un paciente que vino con una amaurosis del lado derecho. Entonces se hizo una tomografía. En la tomografía vimos algo raro, resonancia. Se le pidió porque no sabíamos qué era, parecía como podía ser un tumor también, pero se vio que era un aneurisma gigante de la carótida interna, ¿sí? Acá está el nervio óptico totalmente desplazado hacia arriba. Al estar tan desplazado hacia arriba decimos que está tipo acintado y este aneurisma comprometió la irrigación del nervio óptico y hubo isquemia y el paciente tuvo amaurosis por culpa del aneurisma. Entonces podemos tener alteraciones visuales, también alteraciones endócrinas, hidrocefalia si tapa un sistema ventricular o trastornos cognitivos o convulsiones. Aneurismas no rotos, que más o menos son el 0.2 al 9.9%. ¿Qué significa esto? Que el paciente vino por alguna otra causa y ahí se descubrió su aneurisma. Aneurisma no roto es el aneurisma que no causó una hemorragia subaracnoidea todavía, ¿sí? En general se tratan. En todos los congresos hay así tipo una pelea de neurocirujanos de no, si tiene menos de tantos milímetros no, y el otro viene y le quiere garrotear y le dice sí, qué sé yo. Nosotros realmente somos de la tendencia de que se trata todos los aneurismas, aunque no se hayan roto, porque se vio que los aneurismas pequeñitos que entraban en los que no se tratan, también se rompen. Entonces, si yo tengo un aneurisma, yo estoy segura que voy a tener un aneurisma porque el karma de la vida es así. Tanto aneurisma toda mi vida, mi fondo de pantalla, la tapa de mis carpetas, por poco no tengo una mochila con un aneurisma en la tela. Entonces, cuando yo me entere que tengan aneurisma, si es que con suerte me entero antes de que se rompa, prefiero que me operen porque por más chiquito que sea, el riesgo de que se rompa es alto y la hemorragia subaracnoidea ya vieron todas las complicaciones que tiene. Entonces, el diagnóstico se hace con la sospecha clínica que vimos en la clase de semio, que meningismo es una de las formas de manifestarse de la HCA, o sea que vamos a tener rigidez de nuca. Entonces, cefalea, rigidez de nuca, puede o no tener episodio convulsivo. Se pide una tomografía. En la tomografía podemos ver esa hiperdensidad difusa en el sistema subaracnoideo, pero si la tomografía es negativa, o sea, no hay nada en la tomografía normal, pero alta sospecha clínica HCA, o sea, rigidez de nuca, no tuvo fiebre, entonces no pensamos en meningitis.
y mucha cefalea, entonces ahí está indicada la punción lumbar. ¿Qué pudo haber pasado? Paraguay Porte, le dolió su cabeza, tenía trabajo que hacer, después empezó la novela, al día siguiente cuarentena, no voló colectivo por su zona, bla, bla, bla. 5 días pasaron y ahí no aguantó más su dolor de cabeza y se fue. Ahí baja ya la sensibilidad de la tomografía, porque si el sangrado era chico, pudo haberse reabsorbido. Entonces tenemos todavía HCA, pero ya no se ve bien en la tomografía. Entonces ahí va a salir una punción lumbar, en donde se hacen la prueba de los 3 frascos, en donde el líquido no se va aclarando, y en el laboratorio vemos glóbulos rojos a predominio de crenados. Ahora, el estudio vascular se pide, lo ideal, como ya les dije, el gol estándar para aneurisma es arteriografía. Por cuestiones económicas y menos invasivos podemos usar angiotac, y en algunos casos incluso angioresonancia. Y según el hallazgo en la tomografía, en aneurismas rotos, en casos de hemorragia subaracnoidea, tenemos la escala de Fisher. Fisher 1, está normal. Fisher 2, sangre difusa con espesor vertical en las cisternas menor a 1. Fisher 3 ya es mayor a 1. Y Fisher 4 ya tenemos hematoma intraparenquimatoso asociado al HCA o hemoventrículo. Acá ven sangre difusa interhemisférica. Acá vemos más sangre en el espacio subaracnoideo de las cisternas de la base, fisura silviana de un lado, fisura silviana del otro. Hay más sangre acá, probablemente tenga un aneurisma en la fisura silviana derecha. Acá hay más sangre allá, generalmente va a ser un aneurisma de la cerebral media izquierda. Tiene un componente, un hematoma, por lo que generalmente el fondo del aneurisma va a estar pegado o dentro del lóbulo frontal y se rompió ahí, por eso hizo ahí el hematoma. Entonces, este es Fisher 4, ¿sí? Esto es Fisher 3. Acá tenemos más sangre dentro de lo que sería la fisura interhemisférica. Y vemos nuestra arteriografía y vemos que tiene un aneurisma comunicante anterior. Si ustedes se acuerdan en la clase de anatomía, vimos que la cerebral anterior de un lado se une a la cerebral anterior del otro lado a través de la comunicante, justo en el quiasma. Esa cisterna es la quiasmática. Cuando vimos la clase de cisterna, si nosotros estábamos en la cisterna quiasmática y mirábamos hacia atrás, ¿qué cisterna estaba? Estaba la cisterna de la lámina terminalis. Si la cisterna de la lámina terminalis mirábamos para estaba la cisterna pericallosa. Entonces, ¿tiene sentido que tengamos acá más sangre en la fisura interhemisférica? Por supuesto que sí, porque la sangre se va a ir por la cisterna en el espacio subaracnoideo. Y si estamos en la quiasmática para arriba, ya vamos a la pericallosa. Entonces ahí, fisura interhemisférica. Acá se ve la carótida interna, cerebral anterior, cerebral media. Y el aneurisma, no mostré, es este globito que está acá. Acá vemos hiperdensidad a nivel de la fisura derecha, ¿sí? También cortical, acá se ve. Y se hace un arterio en donde se ve efectivamente un aneurisma de la bifurcación de la cerebral media derecha. Acá está nuestra carótida interna derecha, o sea que acá va a estar nuestro nervio óptico, aunque en la arteriografía no se ve el nervio óptico. Acá, perdón. Medial a la carótida, nervio óptico. Acá está nuestra A1, nuestra cerebral anterior, y acá está nuestra cerebral media. Acá se bifurca en un tronco superior y un tronco inferior, y en el medio de la bifurcación nuestro aneurisma. Angiotac, acá vemos en un angiotac súper linda la carótida, que sube al cráneo, medial a la clinoides anterior, se bifurca, ¿sí? En cerebral anterior y cerebral media, acá también cerebral anterior, cerebral media. Acá tenemos nuestras vertebrales que se unen y llega a lo que es la basilar. La basilar se bifurca en las cerebrales posteriores, ¿sí? Acá se ve la cerebral media, que siempre decimos que corre por detrás, el segmento M1 o esfenoidal corre 1 centímetro, mejor imposible ese corazón, capta todos los momentos que tiene que aparecer. Entonces la cerebral media viene acá corriendo 1 centímetro por detrás de lo que es el ala esfenoidal, ¿sí? Entonces el angiotac es uno de los estudios vasculares que podemos pedir.
Otro es angioresonancia, como se ve acá, la carótida. Acá tenemos un aneurisma gigante. La resonancia tiene nomás algunos problemas, que no es muy útil cuando hay un sangrado muy intenso, como un Fisher 4. Los artefactos de la sangre a veces no permiten una sensibilidad muy alta de la resonancia. La arteriografía, como dijimos, gol estándar. Acá está subiendo la carótida, se bifurca en cerebral anterior y cerebral media, y acá el aneurisma de la bifurcación carotídea. Entonces, estos pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, ¿cuáles son los riesgos? El primer riesgo más temido es el resangrado, o sea, que sangre por segunda vez. ¿Esto cómo se previene? En un clipado en fase aguda, o sea, un clipado precoz, temprano, rápido. Y vasoespasmo es otra de las complicaciones. ¿El vasoespasmo qué es? Si nosotros tenemos la luz de nuestra arteria así, la arteria se puede cerrar así, eso es espasmo. Cuando se espasma, sí, se cierra. Al cerrarse, disminuye la luz del vaso, impide un buen flujo, no llega el flujo acá y hay isquemia. Si la isquemia persiste, hay infarto, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones es resangrado, otra complicación vasoespasmo. El vasoespasmo, ¿cómo se trata? No hay un tratamiento 100% efectivo, pero básicamente para prevenir el vasoespasmo necesitamos aumentar la presión arterial, hemodiluir al paciente. En un paciente que no se operó, no podemos aumentarle la presión arterial porque va a resangrar. A eso yo fui cuando les dije que si no operamos en fase aguda y tenemos que esperar la fase de vasoespasmo para poder operarle, no vamos a poder paliar o no vamos a poder tratar de prevenir vasoespasmo con todas nuestras medidas porque vamos a ocasionar un resangrado. Ahora, las nuevas guías no hablan de hipertensión. Antes era para prevenir vasoespasmo, terapia triple H, en donde una de las H es hipertensión arterial. Ahora no hablan de subir a un valor mayor a lo normal, pero sí mantener una presión normal y nunca, nunca baja. El resangrado es más frecuente dentro de las 2 a las 12 horas del evento. La mayor cantidad de pacientes resangran ahí. Cuanto más precoz es el resangrado, peor es el pronóstico. Entonces, el tratamiento definitivo para prevenir un resangrado es excluir el aneurisma de la circulación mediante el tratamiento quirúrgico endovascular. Del tratamiento endovascular no voy a hablar, nosotros no hacemos. En Paraguay se hace, pero solo en el sistema privado, en el sistema público no se hace. Y la verdad que la mayoría de los pacientes acá no pueden costear, así que lo que más se hace acá es el tratamiento quirúrgico. Acá se ve el clip, acá se ve el aneurisma y se ve cómo se excluye el aneurisma de la circulación. No se clipa nunca la arteria que da origen, bueno, nunca, porque a veces no queda otra, pero el objetivo no es clipar la arteria, es clipar el cuello del aneurisma. La decisión de la técnica, como dice acá, va a ser multidisciplinaria, individualizada en función al riesgo relativo de cada procedimiento, las posibilidades de ocluir completamente el aneurisma y la disponibilidad actual que tiene cada centro. Como les digo, nosotros solamente operamos y yo cirugía. Bueno, entonces acá tenemos el nervio óptico derecho, acá tenemos nervio óptico izquierdo, acá el anterior de mi lado A1, acá estaría la cerebral anterior del otro lado y acá está la comunicante anterior. Acá se ve el segmento A2 de un lado y el A2 del otro lado, ¿sí? Esto significa que viene la A1, se une con la A1 del otro lado y acá sigue el segmento postcomunicante. Y en el medio un lindo, lindo aneurisma. Bueno, entonces acá empieza la parte romántica de la clase, ¿sí? Esto es nuestro abordaje terional, esto es nuestro centro, esto es lo que yo aprendí de residente y es lo que yo transmito ahora, es lo que el jefe residente le transmite a los residentes mayores a los más chicos, y después viene la cuarentena y te hago a todos los planes y no hay más aneurisma y los R1 se quedan sin poder ver esto, pero esperemos pronto volver. Todo esto es un circo que nosotros montamos con toda la pasión del mundo. Cada aspirador tiene su lugar. Tenemos 2 aspiradores. Tenemos estas cintas que hicimos caseramente, porque por supuesto que existe unos ganchitos que vos pones acá en el flap cutáneo y estirás para atrás y ya está. Pero nosotros no tenemos, entonces con reborde de guante o con gomitas, esas que la gente ata su dinero, bueno, nosotros tratamos el flap cutáneo para rebatir.
Acá ya está hecha la craniotomía que se usa, que para la mayoría de los aneurismas de la circulación anterior hacemos una craniotomía pterional. Ponemos primero compresa sobre la piel, después primero compresa blanca, compresa de vientre, después compresa de campo, todo en un orden determinado, después suturamos a la piel para que no se caiga en el acto quirúrgico, ponemos el poncho, después ponemos una bolsa blanca, como ven acá, para que los residuos y la sangre caigan en la bolsa. El campo tiene que ser lindo, tiene que ser prolijo, uno tiene que disfrutar lo que ve y disfrutar lo que hace, entonces trata de que todo esté bien. Obviamente, esto no es lo que pasa en una cirugía de urgencia, una descompresiva, es totalmente distinto porque no te da el tiempo de estar aplicando todo esto, pero en una cirugía programada tratamos de que todo siempre, siempre, siempre se vea así. Se marca la piel antes, se usa el cabezal de Mayfield, ¿sí? Que es esto que sujeta la cabeza del paciente en una posición determinada. Esa posición vamos a elegir según la localización del aneurisma. Si es cerebral anterior, vamos a girar de cierta forma; si es cerebral media, vamos a girar de otra forma. La cabeza siempre se reclina para atrás para que la gravedad haga que el parénquima caiga y haya un espacio entre la base del cráneo y el parénquima y podamos acceder a las cisternas, porque las arterias van a estar en las cisternas, como vimos. Marcamos la incisión de Yazar-Hill, se llama, que es preauricular, por detrás de la inserción del pelo, ¿sí? Y rebatimos, esto es frontal, este es el mismo paciente como para que se ubiquen, la nariz está acá, los ojos están acá. Entonces, la incisión, rebatimos la piel hacia adelante, acá vemos el cráneo, acá vemos el músculo temporal insertado en la línea temporal superior. Acá tenemos que saber que corre el nervio interfacial, ¿sí? Entonces, el nervio facial, hacemos la disección interfacial para preservar esa rama, disecamos para allá la grasita. Acá ya desinsertamos el músculo temporal y rebatimos hacia abajo el músculo temporal. Acá están los ojos, no se olviden, rebatimos primero el flap hacia allá, ahora el músculo temporal hacia abajo. Y acá ya hicimos la craniotomía, casualmente tiene forma de corazón, ven que es todo muy romántico con los neurocirujanos. Después de la craniotomía hacemos la durotomía, y ahí se ve acá nuestro parénquima, acá se ve nuestra fisura, acá más o menos estaría la parte triangular, y, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar la disección de nuestro espacio subaracnoideo y después a las cisternas. Acá es una nueva entre comillas, porque se hace mucho, pero es el abordaje mini terional. La incisión terional iba desde acá hasta acá. Con esta se hace solo una incisión chiquita. Ahora ya hacemos más chiquita también. Todo es más chiquito. Temporal casi no se expone más que nada solo el frontal inferior. Y bueno, después, una vez que ya expusiste todo lo que es el cerebro, llegaste a la cisterna, llegamos siempre primero a la cisterna carotidia, independientemente de dónde esté el aneurisma, vamos primero a la cisterna carotidia. En este caso vemos nervio óptico acá, quiasma, arteria carotidia interna, tercer par, siempre lo mismo, y acá el aneurisma comunicante posterior. Este es otro aneurisma comunicante anterior, donde vemos acá nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado. Acá se ve la cerebral anterior y acá el aneurisma. Bueno, acá ya está clipado un aneurisma comunicante posterior. Vemos acá el nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro, quiasma. Acá vemos la lámina terminalis y acá vemos la carótida y acá el clip colocado ya. Y bueno, hoy ya hubo mucho romanticismo, básicamente motivar a que los miedos nunca, nunca sean mayores que nuestros sueños. Cuando yo empecé en neuro, todo el mundo me decía que nunca iba a operar un aneurisma, primero porque era mujer y bueno, y millones de cosas. Y sigue siendo dificilísimo. Yo no me hago una persona superada que no le tengo miedo, yo le tengo miedo al cerebro y a las patologías. Respeto mucho el cerebro y la anatomía, y por suerte tuve profesores, maestros que me tuvieron toda la paciencia mundial.
Y bueno, y tengo la suerte de trabajar en un hospital donde desde mi punto de vista está el mejor neurocirujano vascular del país, así que puedo seguir viendo y aprendiendo de todos los aneurismas. Esto es un cerebro que está muy, muy, muy hinchado, con mucho componente de hemorragia subaracnoidea, y es imponente, no sé con qué puede comparar ustedes, pero cuando nosotros vemos eso, y sabes que tenés que meter ahí adentro los elementos para hacer una disección de la cisterna y está todo hematizado y va a sangrar o no el aneurisma durante la disección. Eh, es imponente, es un desafío. Entonces uno intenta prepararse lo máximo que puede y conocer al menos todo lo que uno puede conocer y toda la información que puedes meter en tu cerebro antes de cada procedimiento para tratar de disminuir al máximo los riesgos. Y después, mi paraíso es siempre. Creo que en todas las presentaciones esta es una de las últimas diapositivas porque realmente es lo que más me gusta. Este es el lugar en donde uno es feliz básicamente en clínica. Está el nervio óptico, carótida, la primera rama de la carótida, la oftálmica, yendo para abajo el nervio óptico, cerebral anterior, cerebral media, acá sale nuestra comunicante que se está yendo hacia abajo, hacia la basilar, tercer par, y acá un clipcito en lo que era el aneurisma de la cerebral media. Y bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ver el chat, que veo que hay mensajes para ver si hay preguntas. Bueno. Hola, ¿qué tal? La charla sobre anatomía ayer quedó guardada en algún lado. Tengo entendido que todavía no se subió, pero se va a subir, así que cuando se suba yo voy a poner en mi estado y seguro también van a poner los de la FELSOCEM, que son los encargados. Después, ¿cuál es la conducta a tomar cuando existe distorsión del tronco encefálico por una hemorragia de la arteria cerebelosa superior? ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes? Bueno, si vos tenés una hemorragia de la fosa posterior que está distorsionando el tronco, no vamos a poder ver bien cuál es cuál es la arteria que sangró. Pero si tenés compresión de tronco en una hemorragia de fosa posterior mayor a 3 centímetros, la conducta es una descompresiva suboccipital, craniectomía suboccipital, drenaje del hematoma y colocación de DBE. El pronóstico es reservado para los hematomas de la fosa posterior, pero de todas formas ese es el tratamiento. Después de una craniectomía, descompresión en la zona de abordaje posterior, ¿existe una posición en la que el paciente debe quedarse para su recuperación? No. La posición es un decúbito ventral para el abordaje, pero no, salvo que tengas una fístula de líquido cefalorraquídeo o algo así, vos le pones al paciente normalmente. ¿Cuál es la prueba más sensible para diagnosticar una hemorragia subaracnoidea? ¿Es la TAC o la PL? Mira, la PL no se hace en todos, entonces no podemos comparar los métodos. La tomografía es por excelencia el método, pero si tu tomografía es negativa y la sospecha clínica es alta, ahí recién haces la punción lumbar. La punción lumbar tiene una mayor sensibilidad, pero no se le aplica a todos los pacientes, ¿sí? ¿Hasta qué grado de la clasificación de Hanny-Hess en un HCA un paciente puede regresar a la normalidad de sus funciones motoras y sensitivas? Interesante tu pregunta. Tenemos pacientes con el peor Hanny-Hess y que están en Glasgow 15. Entonces realmente el Hanny-Hess, si bien es una escala pronóstica, depende de hace cuántos tiempos está en ese Hanny-Hess y de cuál es la causa. Si por ejemplo su causa era una toma grande que vos pudiste drenar, entonces no es lo mismo que la causa de tu Hanny-Hess sea un infarto enorme que ya no vas a poder recuperar. Entonces depende del tiempo de evolución y de qué es lo que causa ese Hanny-Hess. Un hematoma cerebral de 45 ml de volumen, 0.7 centímetros de la corteza, indicativo de tratamiento quirúrgico, no, depende del contexto. Primero, si ese hematoma es, bueno, ahí me dijiste 0.7 centímetros de la corteza, puede ser quirúrgico dependiendo del Glasgow, del déficit, del aspecto del hematoma. En neurocirugía hay que ver la imagen y hay que ver el paciente, no es tan cuadrado todo. Y el volumen no es un criterio por sí solo. Considerando la escala de Glasgow, ¿a qué puntuación un paciente puede someterse a una craniectomía en caso de hematoma cerebral? En hematoma cerebral y Glasgow hay toda una discusión. En una de las últimas diapositivas de ACV hemorrágico yo puse,
se vio que la cirugía temprana no otorga realmente muchos beneficios. Entonces, por más que suene paradójico y mediocre, espera a que el paciente deteriore. Si el paciente tiene un Glasgow mayor a 12, la mayoría de las veces no le vas a drenar el hematoma si es un hematoma hipertensivo. Tiene que tener un deterioro neurológico, un desvío de línea media. Aneurismas de la arteria cerebelosa superior también acostumbran a presionar el tercer par, pero es más común en la comunicante posterior. Excelente esa pregunta. El tercer par está entre la comunicante posterior y entre la cerebral posterior y cerebelosa superior. La comunicante posterior está al lado. Entonces le comprime el aneurisma. No, el sandwichito, la comunicante posterior no participa en ese sandwichito, pero los aneurismas de la comunicante posterior son más frecuentes y el aneurisma tiene una disposición lateral, como el par, como el tercer par está lateral al segmento comunicante posterior, entonces suele estar comprimido desde medial, ¿entienden, verdad? O sea, si yo soy la carótida, acá está mi aneurisma comunicante posterior, acá está el tercer par, acá va a estar la cerebral posterior y abajo la cerebral superior. Entonces, la compresión recibe el tercer par por una cuestión de lateral, ¿sí? Y el aneurisma del segmento comunicante es más frecuente que los de los otros. ¿Cómo sería la cefalea centinela? ¿Se va presentando unos días antes o cómo? Sí, se presenta unos días antes de la hemorragia subaracnoidea y tiene básicamente las mismas características. Dejen de copiar el corazón amarillo, dice, es mi marca registrada. Doc, ¿nos podías hablar un poco de la famosa estrella de la muerte, por favor? Socorro, no tengo idea qué es la estrella de la muerte. Dígame de qué se trata, a ver si yo le conozco con otro nombre. Una consulta, hay un problema con la cantidad de drenaje LCR. Muy interesante, súper interesante. En una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Que tiene como ventrículo y un poquito de ventriculomegalia, hay que tener muchísimo cuidado con el drenaje LCR, sobre todo si el paciente hace hidrocefalia y necesita catéter antes que el clipaje por algún motivo. Porque al drenar mucho el LCR vos podés predisponer a un resangrado del aneurisma. Ahora, si no estamos hablando de aneurisma y estamos hablando de ACV hemorrágico, isquémico o cualquiera que fuese, también hay que tener cuidado con el drenaje del LCR. Si nuestra bolsa está acá colgada, acá arriba de mi cabeza, tiene que estar 15 centímetros por arriba del trago. Si por algún motivo eso se cayó, por diferencia de presión, va a drenar muchísimo. Y eso puede hacer un hematoma electrónico, ¿sí? Drena mucho. Apaguen sus micrófonos, por favor. Drena mucho el SR y puede causar un hematoma, tanto intraparenquimatoso como sudural o epidural. En la hidrocefalia, para hidrocefalia, ¿cómo se introduce la sonda? El catéter proximal, el catéter de PIC, o en caso de hidrocefalia si pones una válvula, que es el catéter proximal, siempre se introduce dentro de la cavidad ventricular. Va a depender el ángulo. Si estamos hablando de un catéter de PIC, es por punto de Kosher. Si es para válvula, nosotros utilizamos una preparación en punto de bueno, qué suerte que les guste. Disculpe, doctora, el video está disponible en YouTube o en qué plataforma. Tengo entendido que los de la FEDSOCEM van a subir a YouTube todas las clases. ¿Puede rupturar el aneurisma una vez clipado? Sí, puede. En el acto operatorio puede romperse al clipar si no se clipa del todo, o incluso después, lo ideal después de una cirugía es tener una angiotac postquirúrgica para ver a qué punto, o sea, para ver si realmente se clipó todo el cuello. Si no se clipó todo el cuello, puede haber un resangrado después. Muchas gracias, doctora. La verdad, bastante apasionante las exposiciones. Tengo una inquietud, si bien dijo que cuando el hematoma es mayor a 3 centímetros se drena, pero ¿cuáles son las indicaciones en donde no se tiene que drenar? Y un hematoma de fosa posterior chiquito, que no comprime nada, en donde el paciente está Glasgow 15, no le tocas. Si ya ves una distorsión de tronco, si ya ves distorsión de tronco o el paciente ya deterioró o está haciendo hidrocefalia, ahí se drena. Estrella de la muerte es la imagen que se ve en la tomografía en HCA, por favor no le llamen así, no sé de dónde sacaron eso, pero esa es la estrella más linda que hay y no siempre es la muerte, eso es el desafío para nosotros, así que por favor no le llamen estrella de la muerte. Buenos días, muchas gracias por la ponencia, los videos, bueno, vamos a tratar de que se compartan los videos.
Y bueno, creo que están todas las preguntas. ¿Cómo evaluamos el plazo si el paciente padece de ceguera, sordera, etcétera? Si el paciente es ciego, no influye en tu Glasgow, porque vos le podés hablar y todo. En sordera, igual. De todas formas, trata de hacerle señas. El Glasgow, si ustedes ven, es apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Un paciente ciego te va a obedecer al 100%. ¿Cómo puedo encontrar los videos en YouTube? Y bueno, está la página de la FELSOSEM, el canal de la FELSOSEM. Ahí pueden ir viendo los videos de YouTube. Y si no, si ponen mi nombre y mi apellido en videos, ya aparecen las clases de anatomía también. Y mi nombre y mi apellido, escribo ahí porque el apellido dicen que es estrambólico. Ahí está. Entonces si ponen doctora Gabriela Mugler, anatomía, y ahí va a aparecer probablemente. Si no, en la página de la FELSOSEM, ellos tienen la dirección de su canal de YouTube y van a ir subiendo, me dijeron. Y bueno, terminamos. ¿Está bien? Ninguna pregunta más. Nos vemos.